Bueno, Celia, gracias por estar. Bueno, muchas gracias Buen a día. ustedes, a vos, Luis. Un gusto estar acá siempre. ¿Cómo viene esta idea de garantizar, de lo que debe garantizar como derecho el Estado? Y te fijaste en el tema de la gente, los adultos mayores, para que se transiten en Exactamente. los colectivos urbanos. En los urbanos, en los interurbanos también. También, La también. idea es, nosotros le pedimos al Ejecutivo que instrumente como una extensión de lo que es el boleto educativo gratuito, que recordarán que fue como un compromiso de campaña de Omar Perotti y que cuando asumió en un contexto complejo, con pandemia, todo lo que pasó en el medio, se llevó adelante y hoy es una política de Estado porque este gobierno la continuó, porque Omar presentó un proyecto de ley que fue aprobado, o sea que hoy tiene el respaldo de la ley. Nosotros entendemos que ante esta situación, hoy cuando venía para acá lo veníamos escuchando al intendente que hablaba de la situación del transporte en la ciudad de Santa Fe, de los aumentos del transporte, y la verdad que hace poquito salió un decreto del gobernador autorizando a las empresas a aumentar más del 30, una autorización de más del 30%. Eso tiene un impacto enorme en el bolsillo de las familias, y en el caso de las personas mayores, si bien hay algunos sectores que están comprendidos en algún tipo de beneficio o de tarifa diferencial, porque los que tienen la SUBE tienen una parte, en los lugares donde hay la SUBE, pensemos en toda la provincia, donde hay SUBE, que no es en todos lados, después el interurbano para las personas mayores de 70 años tiene un descuento del 50%, pero es muy disperso y nosotros entendemos que para este sector poblacional de las personas mayores tiene que haber una respuesta integral del Estado. Sobre todo si nosotros tenemos en cuenta que muchas de las veces las personas mayores se tienen que movilizar por cuestiones de salud. En un contexto en donde tenemos un retraimiento, obras sociales que no funcionan, el PAMI que no se sabe si va a existir o no va a existir, pero sí lo que no existen son las prestaciones que cada vez se achican más, no hay medicamentos y además de eso el costo del transporte. Qué sé yo, pensemos una persona que tiene que venir de Reconquista, que viene a Santa Fe a hacer muchas veces tratamientos, son 120.000 pesos ida y vuelta. Y con esta relación, Luis, la jubilación mínima de ANSES es 350, con el bono 450.000 pesos. Pensemos que si tiene que hacer un tratamiento, en muchos casos no es que tiene que viajar una vez al mes o una vez cada tanto, a veces son varias veces en la semana. Entonces hay un sector al que hay que priorizar y hay que atender. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver con eso. Consideramos que quien tiene toda la información para poder, en todo caso, segmentar por ingresos, por edades, claro, etcétera, eso es el Ejecutivo. Sería como una especie de boleto educativo que se destina para personas que están justamente estudiando, pero en este caso para mayores, que por ahí se podría segmentar, o cuál sería la idea, porque entiendo que no, tampoco sería una cuestión universal, sino entendiendo para aquellas personas que así lo necesiten. Sí, a ver, nosotros hicimos un cálculo muy grueso que es, en la provincia de Santa Fe hay 600.000 aproximadamente personas jubiladas. Unas 150.000 de la provincia y el resto de ANSES. Después tenemos las que no accedieron al beneficio jubilatorio, pensemos que se cortó la Nación, el gobierno de Javier Milei también cortó la moratoria, entonces quienes muchas veces trabajaron toda su vida pero sus empleadores no les hicieron los aportes o ellos no alcanzaron a hacer de manera independiente sus aportes, cobran la PUAN, que la PUAN es el 80% de la mínima de ANSES, o sea, el 80% no, el bono no corre ahí de 350.000. Entonces, entendemos que todo ese sector tiene, en principio, tendría que estar incluido, es el universo general. Ahora, después ahí se puede segmentar, claro, y nosotros en eso somos responsables, siempre le digo, nosotros fuimos gestión y la legislatura, que era una legislatura opositora a nosotros, votaba leyes que eran impracticables o leyes o cuestiones con mucho, con un compromiso que el Estado no podía asumir de esa manera, porque quien tiene el detalle y el acceso a toda esa información es el Poder Ejecutivo, para, por ejemplo, segmentar. De todas maneras, con ese cálculo muy grueso, pensemos, las personas que tienen a lo mejor un ingreso jubilatorio un poco más alto, o tienen moto,
o tienen auto. Bueno, en la ciudad de Santa Fe se les va a complicar un poco con el tema del SEOM, porque la verdad que es bastante complejo. Pero tienen auto, tienen otras formas de movilizarse. No todas toman el transporte público en las ciudades o para trasladarse. Pero si tomáramos todo ese universo, estaríamos hablando de una inversión de 6.700 millones anuales, en un presupuesto como el de la provincia de Santa Fe de más de 14 billones. Sería el 0,05 del presupuesto. Obviamente es un presupuesto que hay que afectar y que hay que, siempre cuando uno gobierna y tiene que afectar presupuesto, tiene que definir prioridades, porque seguramente todas las personas que están en la gestión, en cualquier gestión, quieren hacer, bueno, todas no, me parece que el presidente no, pero bueno, es lo que más o menos uno siente que tiene que ser quien representa los intereses de un gobierno, tratar de hacer todo lo posible para que la gente esté mejor y hacer las inversiones que sean necesarias, ya sea en la producción, en lo social, etc. En eso siempre hay que definir prioridades. Y nosotros entendemos, Luis, que ese sector de las personas mayores hoy es una prioridad en la que tenemos que acordar todos de poner un esfuerzo para sostener, para que puedan sostener su vida. Yo hablaba del tema de salud, pero también el esparcimiento que tiene que ver con mantener las relaciones personales, que cuando uno se jubila o cuando uno deja de trabajar, cuando uno trabaja tiene un ámbito con el que comparte muchas veces su cotidianeidad. Bueno, cuando deja de trabajar no, y todos sabemos lo que implica para la salud mental y para la salud esta cuestión de las relaciones. Entonces, que por una cuestión de costo, que es muy alto el costo del transporte, no lo puedo hacer, es complejo. Estaba pensando en los porotitos. Si se pueden juntar los porotitos para... ¿Hablaron con alguna otra fuerza política? Esto lo presentamos la semana pasada. Nosotros siempre hablamos con el oficialismo y con el resto de las fuerzas políticas. Después, por eso digo, es una cuestión de coincidir. Priorizamos que entendemos que esta situación es la que está pasando. Nosotros lo escuchamos muchas veces al gobernador plantear sus diferencias con el gobierno nacional. Bueno, además de plantear las diferencias, como digo, lo escuchábamos al intendente también hablar del esfuerzo enorme que están haciendo por el tema de lo que es el aumento de las tarifas. Y nada, en ese caso yo digo que lo mismo con el gobernador, ¿no? Más allá de plantear y de trabajar y de esforzarse y de romperse el alma, hay que accionar. Y me parece que por ahí hay algunas cosas en las que hay que, con el tema de la falta de presencia del gobierno nacional o con todos esos fondos que la nación se queda, que le corresponden a la provincia de Santa Fe, porque son en muchos casos impuestos que pagamos los santafesinos y las santafesinas. Además de quejarse, además de tener un buen discurso y decir que uno se rompe el alma, hay que accionar. Y hay ejemplos claros, como la CGT con la reforma laboral, como las universidades con la ley de financiamiento universitario, la justicia, recursos de amparo, porque se están quedando con plata que es de los santafesinos y las santafesinas, y eso tiene incidencia en el tema del transporte. Muchas veces ustedes hablan acá del estado de las rutas y de cómo eso impacta en la vida de las personas, vida o muerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos y muchas de los que estamos en la legislatura coincidimos en esa visión y en la necesidad de proteger, como decía, la vida de, en este caso, las personas mayores. Así que seguramente en algún momento vamos a avanzar, lo vamos a charlar y después se verá una definición del Poder Ejecutivo. ¿Por qué se definió, Celia, el umbral de edad de 60 para mujeres y 65 para hombres? Porque tomamos la edad a la que se accede al beneficio jubilatorio. Hoy las mujeres nos jubilamos a los 60 y los varones a los 65. Y no hay subsidios para estas personas actualmente. En algunos casos sí y en otros no. Es lo que decía. Si vos vivís en un lugar donde hay SUBE, tenés el beneficio de la SUBE. Después, en algunos lugares, como por ejemplo el municipio de Rosario, las personas mayores de 69 años no pagan el boleto urbano. Pero está muy fragmentado. Claro. Sería homogeneizar un poco la situación. Tener una mirada integral. Y obviamente en esto, por eso nosotros decimos, el Ejecutivo tiene la discriminación, entonces quien tiene un beneficio que sea similar implica que sea, por ejemplo, el 50% para los interurbanos, hace que el monto que invierte la provincia sea menor, porque ya hay un 50% que está cubierto. Digo, se puede trabajar, pero de todas maneras yo reitero, no es representativo
en todo el presupuesto de la provincia. 6.700 millones anuales no es representativo. Obviamente, sí, hay que hacer un esfuerzo. Nosotros siempre tomamos como, no sé si como modelo, pero sí como ejemplo, a veces a la hora de decir se puede hacer o no se puede hacer, y el volumen y las características de cada provincia. Córdoba lo tiene. Córdoba tenía el boleto educativo, Córdoba tiene otro tipo de boletos, tiene un boleto social propio, tiene otro tipo de coberturas, pero hace tiempo que tiene, más de 10 años que tiene el boleto para personas mayores. Y es una provincia muy similar a la nuestra, entonces claro que nosotros podemos hacerlo. Estaba pensando que esto marca entre los 60 y 70, porque de los 70 para arriba ya está, hay una ley de la década del 70, me parece, Sí. que tiene la gratuidad para esas personas. En algunos casos gratuidad, en el interurbano el 50%. Ah. Entonces, por eso digo, está muy fragmentado y a nosotros nos parece... Ah, interurbano el 70. El 50. Entonces ahí tenemos que, nuestra propuesta tiene que ver con eso, que sea una solución integral, que las personas mayores, aparte de tener que ver cómo hacen para vivir o cómo las familias, en el caso de que las tengan, hacen para contribuir al sostenimiento de la vida diaria, tampoco tenga que ver cuánto tiene de descuento o si lo tiene y que pueda trasladarse sin costo. Reitero, porque me parece que es muy importante, siempre teniendo la posibilidad de segmentar y de focalizar en quienes realmente tienen esta necesidad y les implica resignar otras cosas. Lo vemos ahora, muchas veces personas que tienen que decidir qué medicamento toman y qué no, cuál no, porque las obras sociales o el PAMI o lo que tengan no se los reconoce. Entonces que no tengan que resignar más y la propuesta tiene que ver exclusivamente con eso. Siempre que aparecen cosas como esta, aparece la gente de salud, reclamando si alguna vez los van a incluir a ellos. Bueno, en Córdoba hay un boleto que es para el personal de salud. Por eso decía, Córdoba tiene más, Córdoba tiene toda una estructura desde hace mucho tiempo que nosotros entendemos que eso no se puede hacer de un día para el otro, porque hay que tener mucha información, mucho trabajo para ir viendo cuál es el costo y cómo se puede segmentar y cómo se puede hacer esta ayuda efectiva. Pero en Córdoba hay un boleto para el personal de salud diferenciado, decía, hay un boleto social, está el boleto educativo, el de personas mayores, y hay otro que ahora no recuerdo, creo que, no sé si no es para las fuerzas de seguridad, no me acuerdo, no voy a decir. ¿No? Y para los chicos sí. Y el también. educativo también, exactamente. Entonces son cosas que uno tiene que ir pensando, sobre todo para que, a ver, ahora nosotros entendemos el planteo de los empresarios, porque efectivamente una decisión, esta es una opinión absolutamente personal, irresponsable, de una guerra como la de Estados Unidos contra Irán, provoca un aumento en el precio del petróleo y eso se traslada a los combustibles. Entonces, desde los gobiernos lo que hay que tener es la previsión siempre para saber, ante esta situación que nos excede, no la provocamos nosotros, no tenemos decisión, etcétera, pero impacta en la vida de la gente que vive en nuestras provincias y de la cual tenemos responsabilidad de respuesta. Entonces, esa es un poco la diferencia que muchas veces nosotros planteamos. Está bien quejarse, decir, no estamos de acuerdo, reclamamos, etcétera, pero más allá del reclamo, ¿qué herramienta pongo en juego desde el gobierno de la provincia? A mí me gusta siempre poner como ejemplo, bueno, el boleto educativo. Nosotros tuvimos, lo que dije, pandemia, la mayor sequía en 200 años, un proceso inflacionario muy fuerte. Y nunca se aumentaron las tarifas durante los 4 años, las tarifas de servicios públicos más allá del índice inflacionario. Y se dieron este tipo de respuestas y en pandemia se creó un instrumento muy virtuoso que fue la billetera Santa Fe, que no solamente tenía que ver con aliviar el bolsillo de la gente, sino también con incentivar el consumo en los barrios, con fortalecer en un momento donde todo estaba parado, la economía mundial estaba parada, tener esa cuestión que incentivara el consumo, que los comercios locales pudieran vender. Eso fue algo muy bueno, a nuestro entender se podría haber continuado, pero fue una acción ante una situación que nadie preveía que iba a pasar. Y bueno, ¿qué hago? Priorizo y doy una respuesta que moviliza el consumo, que tiene. Ante esta situación, nosotros entendemos que las gestiones, tanto la provincial como la municipal, de cada uno de los lugares, tienen que tomar medidas de este tipo. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Celia Arena, diputada provincial,
que ya sabemos que está al frente, en este caso, del bloque Hacemos Santa Fe, con esta propuesta de crear el boleto gratuito para personas mayores. En el aire de Santa Fe, un toque y volvemos.